Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión se difunde este espacio desde hace varios años en todo el país, costa, sierra, oriente y Galápagos. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Cristóbal Peñafiel Vaca, quien es presidente de la Unión Nacional de Periodistas. Entre sus principales detalles de hoja de vida, licenciado en Comunicación Social, tiene varios diplomados en Periodismo y Comunicación, ha sido vicepresidente de la Asociación de Periodistas Deportivos, jefe de redacción del diario El Universo, además de eso colaborador en varios periódicos de cobertura nacional y lo mismo de varias radios de presencia nacional. Tiene varios reconocimientos por su trabajo periodístico y obviamente por la objetividad que se maneja en el proceso informativo y periodístico. Bienvenido, Cristóbal, a SECREA, qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. A la orden, como siempre, y estamos en líneas totalmente conjuntas, tanto el periodismo y nosotros como medios de comunicación. ¿Cuántos años tiene la UNP y en cuántas provincias se encuentra? La Unión Nacional de Periodistas nació el 29 de enero de 1940. Es decir, este 29 de enero cumplió 83 años y al momento tenemos activos 8 núcleos en las provincias del país. 8 núcleos. Y hablando de socios, ¿cuántos socios más o menos tiene la UNP? ¿Tienen ustedes el registro ese o cada Quito, núcleo lo maneja? Cada núcleo lo maneja. No es una cifra exacta, están compañeros que entran, que salen. De acuerdo. Y en Quito una base de 300 socios, socios permanentes, ¿no? Hablamos de Quito y de Pichincha, ¿no es cierto? Así es. Ahora, dentro del periodismo, de los comunicadores sociales, como un gremio, ¿se presenta una permanente unidad de acción? ¿O como en todos los gremios hay gente que está de acuerdo con ciertas cosas, gente que no está de acuerdo, o mantienen una sola línea de acción? Bueno, la Unión Nacional de Periodistas es más bien un gremio disperso, si se quiere, ¿no? En donde confluyen muchos pensamientos, muchas posiciones políticas, muchos compañeros que están de acuerdo con una cosa, no están con otra, y lo que se procura es mantener una unidad con base a debates, a discusiones, a consultas, con el fin de que cuando hay un pronunciamiento de la Unión Nacional de Periodistas, procure ser el que abarque la mayor cantidad de opiniones posible, ¿no? Es lo más lógico. Nosotros como medios de comunicación compartimos el mismo criterio. Se generan debates de gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, pero lo importante es abrir el diálogo para internamente llegar a una sola solución y pronunciamiento. Como UNP, como periodistas, ¿ustedes han visto en los últimos años ataques a la prensa, a la libertad de expresión, o eso ha disminuido? A ver, nosotros como periodistas y la experiencia de estar todos los días en el periodismo hemos visto dos etapas marcadas, si se quiere. Desde el 2007 hasta el 2017 hemos tenido una etapa de constante ataque a la prensa, y no solamente a los periodistas, sino a los medios de comunicación, a los trabajadores de la comunicación, y una actitud de encerrar a los medios de comunicación, por ejemplo, de procurar que entren en crisis con el fin de que se vayan debilitando, y muchos de esos medios de comunicación se han debilitado tanto que han desaparecido. Esa etapa muy dura, en donde se fue en contra de los gremios, nos decían, por ejemplo, los gremios de ingenieros, de arquitectos, que por hacer un daño al gremio de la Unión Nacional de Periodistas, de la Federación Nacional de Periodistas, a los gremios periodísticos, le hicieron daño a ellos también. Así es. Porque a todos los gremios les quitó una base legal que antes era una normativa que permitía de alguna manera tener a gremiados profesionales que hayan estado en las universidades, que tengan títulos académicos, y entonces eso se dejó sin piso. Y ahora, con alguna excepción, pero
cualquier persona puede hacerse un plano, no tiene la obligación de ir a registrarse en el Colegio de Arquitectos. Cualquier persona puede hacer periodismo, no tiene la obligación de registrarse en el Colegio de Periodistas ni en la Unión Nacional de Periodistas, y entonces eso le quitó fuerza a los gremios, ¿no? Es decir, cuando es voluntario, no siempre, en este caso, los gremios van a tener el aporte, el apoyo de todos sus socios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo, en el caso de los medios de comunicación, años atrás, era obligatorio ser agremiado para poder optar por una frecuencia, participar por una frecuencia, concesionar una frecuencia de radio y televisión. Llegó el gobierno que tú acabas de mencionar, sin dar nombres, sino por las épocas, y efectivamente la obligatoriedad de ser agremiado para optar por una frecuencia se eliminó. Entonces, claro, los gremios de alguna manera fuimos achicándonos, pero lo importante es que en el caso de los periodistas, lo que siempre recalcamos en SECREA, en el caso de los periodistas y de los medios de comunicación, estuvimos, estamos y estaremos. Nuestra misión y nuestro compromiso con la sociedad se mantiene de manera permanente. Ahora, la libertad de expresión, querido Cristóbal, ¿es responsabilidad del periodismo? ¿Es responsabilidad de los medios de comunicación o de un conjunto social? Bueno, para dar una explicación más cercana a lo que es la libertad de expresión, comenzaremos diciendo que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Total. Es decir, todas las personas tenemos esa libertad de expresión que debe ser respetada. ¿Qué es en el fondo, y así de sencilla, la libertad de expresión? Es la libertad de pensar, ¿no es cierto? Y la libertad de expresar ese pensamiento. De acuerdo. En palabras sencillas, esa es la libertad de expresión. Entonces, mucha gente dice, pero hay personas que dicen más de lo que piensan. En el caso, por ejemplo, del periodismo, hay una norma para ello, que es la responsabilidad ulterior. Es decir, cada periodista, cada comunicador es responsable, en el caso de la prensa escrita, de todo lo que escribe. De acuerdo. En el caso de la radio, de todo lo que habla. Y en el caso, por ejemplo, de la televisión o radio, de todas las imágenes que expone al público. Claro, tiene responsabilidad. Y de los audios que también expone al público. Es la responsabilidad ulterior. Entonces, allí es en donde se norma aquello de que tú piensas y puedes expresar lo que piensas sin extralimitarte. Cuando se habla de la responsabilidad ulterior y este tema que tanto se ha topado en los textos de la Ley Orgánica de Comunicación, ¿qué criterio tienen ustedes de la actual Ley Orgánica de Comunicación aprobada pocos meses atrás por el actual gobierno? Bueno, es una ley que está hecho a medias. La estructura misma de la Ley de Comunicación está hecho a medias y además está funcionando a medias. O sea, diríamos que casi no funciona. No hay reglamento, además. Una ley que no tiene reglamento no se la puede aplicar. Es decir, de alguna manera lo que se pudo evitar en el proyecto de ley que salió de la Asamblea Nacional son un par de aspectos que realmente sí estaban y siguen estando y en cualquier momento seguirán estando en contra de la libertad de expresión, como por ejemplo decidir la verdad. Es decir, Roberto Manciati expone su criterio y entonces no hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, y quien dirime el hecho de que Roberto Manciati se haya acercado a la verdad sería una autoridad, y esa autoridad no siempre es ecuánime. Y entonces eso se quitó, por ejemplo, en una de estas cosas. Lo otro, nosotros llamábamos internamente un tribunal de inquisición, pero acá era más bien un consejo de audiencias. Es decir, alguien que estaba siguiendo los pronunciamientos de los periodistas o que recibía quejas de los oyentes, en fin, y entonces decían, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho este periodista, y entonces, como no estaba de acuerdo, este consejo o este tribunal era el encargado de procesarlo judicialmente. Entonces, ante una circunstancia de esa naturaleza, nosotros pusimos el grito en el cielo porque se estaba yendo totalmente en contra de la libertad de expresión, o sea, no respetar la opinión del otro. Y es tan cierto que yo estuve en una de esas reuniones, Cristóbal, cuando tú como presidente de la UNP expresaste justamente lo mismo. Ahora, como representante del periodismo ecuatoriano, ¿qué tema, qué punto creen ustedes que faltaría incluir
o que faltó incluir, mejor dicho, en la ley de comunicación, o tal vez que se ha tomado en cuenta en el reglamento? Bueno, estamos viviendo momentos muy complicados de la seguridad del país, Así es. del ciudadano común, pero mucho más agravado para los comunicadores, para los trabajadores de la comunicación, para los periodistas, para los medios de comunicación. Entonces, ese reglamento de alguna manera nos permitía construir un sistema de protección para los trabajadores de la comunicación, en los que se incluyen medios de comunicación, periodistas, en fin, todo este sector. No es un privilegio, Roberto, no es un privilegio porque es una de las profesiones de mayor riesgo en la que estamos expuestos ahora, y en esa consideración, si es una profesión sumamente riesgosa, también debe haber un sistema de seguridad que permita bajar esos riesgos a los que estamos sometidos los periodistas. Y entonces, ahora, por ejemplo, si yo soy arquitecto, no hay problema, voy con mi identificación de arquitecto, ingeniero, pero si vas tú en estos días con una identificación de periodista, eres acosado, eres vapuleado, eres menospreciado, con una situación sumamente delicada, ¿no? Y eso es lo que nosotros quisiéramos bajar. Y a eso se suma lo que acabamos de ver días atrás, de que varios periodistas y medios de comunicación sean objeto de amenazas con explosivos, con pequeños sobres. Que el explosivo sea grande, pequeño, pero es la amenaza, es el hecho de que el periodista y el medio de comunicación está siendo ya objeto de amenazas, no solamente todos los ecuatorianos en las calles de todas las ciudades del país, sino el periodismo en general. Mira, el problema es el siguiente: en el caso tuyo, llevas 268 programas en televisión, es decir, tu rostro es muy conocido por los televidentes, eres una imagen pública. Y entonces, en mi caso, yo soy muy de repente en televisión, es decir, alguien me vio y se acordará. Pero eres presidente de la UNT. Pero ¿a dónde voy? Es que se procura atacar a los compañeros periodistas que son rostros conocidos, rostros públicos. Así es, hemos visto en estos días. Así es. Entonces, veamos, es decir, Lenin Artieda todos los días en televisión. Así es. Es uno de los compañeros periodistas que fue atacado. Estamos hablando de TC Televisión, estamos hablando de Miguel Rivadeneira, que también es muy conocido, y de Teleamazonas, y de Carlos Vera, al que no les llegó por suerte el pendrive. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Nosotros interpretamos con un mensaje doble, cruel, en las dos partes. Lo uno es: mira, sabes, queremos lo que no digas, y si es que dices, ya sabes lo que te va a pasar. El uno. Y el otro es un mensaje claro, no solamente para el periodista que recibe el pendrive explosivo, sino para todo el conglomerado de la empresa periodística. El medio, los colaboradores. Las personas que están tras cámaras o en las consolas. Estamos hablando, había periódicos que tenían más de 1,000 empleados. 1,000 trabajadores de la comunicación. Entonces estamos hablando de más de 1,000 familias que dependen de esos compañeros trabajadores del medio. Y los canales de televisión igual. Exactamente igual. Frente a esto, el gobierno ecuatoriano, el Ministerio de Defensa, qué sé yo, la Policía Nacional ha tomado acciones, se ha pronunciado, ha tenido acercamientos, o como usualmente sucede en estos últimos meses, se dan por enterado, pero ahí queda. Bueno, que no han hecho nada seríamos muy injustos en por eso decir, ¿no? La consulta, sí. Que si ha habido acercamientos, también ha habido. Pero el problema es que no encuentran un camino, que no hayan un camino para encauzar una protección de yo llamo de los trabajadores de los medios de comunicación. Porque decir de la protección a los periodistas, es decir, sí, a los periodistas protegidos, y el resto, estamos hablando de camarógrafos, estamos hablando de los conductores de los vehículos de los medios de comunicación, del personal administrativo, y entonces la protección es para todo el sector, pero no hayan el camino. Ellos nos dicen que no pueden poner a un agente policial detrás de cada uno de las personas que trabajan en ese sector, y tampoco estamos pidiendo eso.
Pero lo que sí pedimos es que haya iniciativas para reunirnos. Hemos hecho muchos esfuerzos, hemos estado en algunas reuniones para ver cómo tejemos esto, pero no se encuentra el camino porque las autoridades hacen una presencia mínima, es decir, nos reunimos hoy, hay cámaras, hay fotos, y después nos estamos acordando a los 15, 20, 30 días, y eso no funciona así. En algunas reuniones como medios de comunicación, en mi caso específico como representante de SECREA, se ha expuesto a los funcionarios del Estado ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, lo que sucedió meses atrás en el cerro que da la cobertura de radio y televisión a la ciudad y provincia de Esmeraldas. Se robaron transmisores de 4 radios, de 3 canales de televisión. ¿Quiénes? Obviamente la gente mala, por no dar otro término, los delincuentes de la provincia de Esmeraldas. ¿Y qué ha sucedido? Presentamos denuncias, la gobernación, la policía, etcétera, etcétera, y ahí quedó. Entonces te obliga a que tú te defiendas. ¿Y qué seguridad jurídica hasta? Porque es más, la frecuencia corresponde al Estado. ¿Qué seguridad te da el Estado? Bueno, ahí son los puntos flacos. Exactamente. Que tiene este gobierno y que tuvo el gobierno anterior también, y que han tenido todos los gobiernos. Es decir, al parecer no les interesa tener una legislación clara en este sentido, porque se les terminaría el tener un anzuelo para negociar, es decir, Roberto, yo te doy la frecuencia, no hay ningún problema. Entonces un poco es el compromiso, ¿no? Como me dio la frecuencia, ya, es decir, y esas frecuencias deben ser estables y deben pasar los gobiernos Así que pasen, porque realmente nosotros a veces no entendemos qué es el Estado y qué es el gobierno, porque confundimos permanentemente. El Estado es todo el conglomerado, todo el país. El gobierno es simplemente las autoridades elegidas para que conduzcan a ese Estado. Y entonces las frecuencias son del Estado. Y estas frecuencias deben ser, para la entrega deben ser atemporales. Por eso son concesionarios. O sea, no es que comienza con este gobierno y termina con este gobierno. No, tiene que ir permanentemente. Actualmente es 15 años más 15. Cuando hablamos de estadista, hablamos de esa persona que mira mucho más allá del presente y va al futuro. Es decir, este gobierno se acaba, pero lo que él impuso como camino debe continuar con el siguiente gobierno. Ese es el Estado, y así deben ser manejar las frecuencias que son fundamentales para la libertad de expresión, para la comunicación entre la sociedad. Un tema de libertad de expresión, de comunicación, es obviamente la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador. En estos 23 meses de gobierno han pasado 4 secretarios de comunicación. En número redondo, 5 meses y medio de funciones cada secretario de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? No han sido ejecutivos intencionados de buena manera, no han sido muy profesionales, no captan las necesidades del gobierno o de la Presidencia de la República, o simplemente no han dado pie con bola. ¿Cómo ve el periodismo ecuatoriano este cambio y todavía no despegue de la comunicación gubernamental del actual régimen? No sé si hago una especie de trabalenguas. Totalmente. Es decir, a los colegas, si es que son periodistas de la Secretaría de Comunicación del Estado, les ha faltado comunicación. No es trabalengua, ¿no? No. A los compañeros comunicadores les ha faltado comunicación. Los compañeros periodistas y trabajadores de la comunicación de provincias nos dicen, ustedes como UNEP que tienen la matriz en Quito, dicen, ¿por qué también no permiten que nos den entrevistas acá en las provincias? Entonces tenemos que decirles, pero ni en Quito nos dan entrevistas, ni siquiera les conocemos. Y no es que queremos que cada uno que llegue se presente, no, estamos permanentemente diciendo, hey señores, nosotros estamos aquí, conversemos, dialoguemos, comuniquemos. Y la queja del presidente de la República actual ha sido permanente, nos ha faltado comunicación. Pero la comunicación tiene 2 vías. Por supuesto. Y entonces, no es cuestión de figurativamente armar un equipo de comunicación y ahí queda la situación. O sea, tenemos 24 provincias.
Esa comunicación tiene que ser amplia, tiene que ser a nivel nacional. Si el presidente de la República va a determinada provincia, tiene que ser una reunión con todos los comunicadores de esa provincia, porque hay muchas inquietudes que quieren hacerle al jefe de Estado. Y entonces ahí debe aprovechar para hacerse conocer, para dar a conocer sus ideas, el trabajo que están haciendo, porque los spots publicitarios es cierto, pero es una parte de la comunicación, no es un todo. El encuentro más efectivo es entre los funcionarios y la gente y la sociedad. Esa es la comunicación mucho más efectiva. Ahora, un tema, llegando a los últimos minutos de este interesante diálogo con Cristóbal Peñafiel, presidente de la UNP. El 8 de abril del 2018 inició el conteo de 5 años a la fecha de la desaparición y fallecimiento de 3 periodistas ecuatorianos en la frontera norte del país. ¿Qué ha pasado? ¿Qué resultados tienen ustedes? Han pasado ya 2 gobiernos. Bueno, un gobierno, señor Moreno, el señor Lasso. ¿Qué resultados tienen como UNP, tal vez los familiares? ¿Algún detalle especial que de alguna manera tranquilice no solamente al periodismo, sino a la sociedad ecuatoriana respecto de ese lamentable suceso? Roberto, tú mencionabas muy bien el 8 de abril. Hay muchas personas dicen, pero ¿por qué el 8 de abril? Y vamos a hacer una ligerísima historia de esto. Los compañeros fueron secuestrados el 26 de marzo del 2018. Y la noticia sobre su asesinato fue dada a conocer el 13 de abril del 2018, justo el Día del Maestro. Entonces, hablando con los familiares de los 3 compañeros asesinados, y de acuerdo a la información que ellos tienen hasta ahora, porque no se ha desclasificado nada, entonces ellos llegaron a la conclusión de que los compañeros fueron asesinados el 8 de abril. O sea, uniendo todas la información que ellos tenían, dicen, no, el 8 de abril fueron asesinados y se eligió esa fecha. La Unión Nacional de Periodistas declaró el 8 de abril como Día de Luto Nacional del Periodismo Ecuatoriano, porque los familiares de los 3 compañeros coinciden que esa fue la fecha. Ahora, ¿qué ha pasado durante del 8 de abril o del 13 de abril que se conoció el asesinato hasta ahora? A ver. Lo que ha pasado es que los documentos de todas las conversaciones, las negociaciones, de todo el entorno de este desastroso caso, de este lamentable caso, de este penoso caso, todos esos documentos se han puesto bajo llave. Siguen bajo llave. Y no hay poder humano que lo pueda sacar. Decía Ricardo Rivas hace un poquito atrás, hermano de uno de los hermano del compañero fotógrafo que estaba en el equipo, él decía, miren, no sabemos qué vamos a encontrar. Es posible que no hayan documentos, es posible que estos documentos estén mutilados, es posible que ya ni siquiera se pueda leer, han pasado tanto tiempo ya. Pero lo que nosotros queremos es que por lo menos se nos diga, mire, esto quedó de las investigaciones, algo, pero ni siquiera eso. O sea, en pocas palabras, el actual régimen, el actual gobierno, no ha prestado el apoyo que los familiares y el periodismo requiere respecto de este tema. Bueno, o sí se han reunido y todo, pero no hay efectividad. Bueno, el tema ha sido que el actual gobierno declarativamente ha sido muy bueno. Sí, o sea, declarativamente dijo, vamos a hacer una ley de comunicación que defienda la libertad de expresión, puso una sanción de un veto parcial mixto a la ley al proyecto de la Asamblea Nacional, pero ahí se quedó, falta el reglamento. Y entonces vamos a desclasificar los documentos, o sea, sí, hubo ese pronunciamiento, vamos a desclasificar los documentos, pero quedó ahí. Vamos a desclasificar los documentos. Vamos a solucionar el problema de los compañeros del diario El Comercio, y quedó ahí. Vamos a solucionar el problema de los compañeros del diario Hoy, y quedó ahí. Vamos a solucionar el problema de los medios de comunicación incautados del Estado, y quedó ahí. Y por eso decimos que declarativamente perfecto, pero ya en la práctica resultados no hay, Roberto. O sea, muy buenas intenciones que permiten decir que falta todavía acción. Esperemos que el tiempo, esperemos que la democracia en estos días y semanas que está complicado el proceso político, den la solución para que el régimen comandado por el señor Guillermo Lasso permita que todos estos detalles en beneficio de la verdad, en beneficio de la transparencia,
del periodismo, de la comunicación y de este problema específico que suscitó hace ya 5 años se vayan solucionando. Queremos agradecer al licenciado Cristóbal Peñafiel, quien es presidente de la UNP. Un gusto que nos acompañe en SECREA. Con toda seguridad tendremos nuevos diálogos sobre temas que nos interesan al sector de la comunicación, al periodismo, a los medios, porque somos a fin de cuentas quienes a través de las cámaras, los micrófonos o el papel informamos a la sociedad todos los días. Muchísimas gracias, Cristóbal, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.